Entonces tenemos para el día de hoy el órgano de la visión, el órgano de la audición. El órgano de la audición, su nombre nos lo puede decir que está formado por un oído externo, ¿cierto? Vamos a ver por acá donde se vean. Por lo menos en este modelo en plástico que se utiliza en las universidades en Estados Unidos, que mide más de 1 metro para uno poder. Está formado por el oído externo, que es el pabellón auricular. Ya lo han visto acá, pabellón auricular, que tiene estas formas como ustedes lo ven acá. Tiene una hélice, una antihélice, una fosa triangular, el lóbulo, el trago, el antitrago, estos accidentes de anatomía. Pero ese pabellón auricular tiene la particularidad que me permite ubicar de dónde proceden las ondas sonoras. Si desaparecen los dos pabellones auriculares, va a haber dificultad para localizar de dónde viene la fuente del sonido con bastante precisión. Ustedes ven que ellos tienen esta hélice bastante ancha para las ondas más grandes y acá para atrapar más ondas, etcétera. Histológicamente, ¿de qué está hecho, cierto? Pues histológicamente está hecho de cartílago elástico en el centro de ese pabellón, en cualquiera de esas partes, menos en el lóbulo que no hay cartílago. Cartílago elástico con sus condrocitos y pericondrios. Y al lado y lado, como lo vemos aquí, hay piel. Piel en ese lado, epidermis, con algunos folículos pilosos, glándulas sebáceas, y en este lado lo mismo. Tal vez en el humano no haya tanto, como en los animales hayan pelos en el pabellón auricular. El oído en términos generales, uno llega y dice, bueno, el oído pues, ese es el oído externo, ¿sí? Entonces acá lo vemos, el oído externo, el pabellón auricular. Localiza la fuente del sonido. El sonido luego se emboca por el conducto auditivo externo, que llega hasta esta membrana verde que es el tímpano. Entonces nosotros podemos ver cómo el oído externo está formado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el tímpano. Aquí suceden las otitis externas, que son infecciones del pabellón auricular. Esto lo vamos a ver en la clase. Entonces, pues trataremos de, solamente para que ustedes tengan la idea de lo que está formando el oído externo. ¿Sí? Solo lo que está formando el oído. A veces vemos que donde termina el oído externo es el tímpano. Y aparece esta cavidad acá, que se llama el oído medio. Porque está en la mitad, son 3 oídos. Oído medio y oído interno. Oído externo, oído medio y oído interno. Entonces esta cavidad se caracteriza porque presenta la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Y porque esta cavidad se comunica con la garganta por la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio, se abre y le entra aire al oído medio. Por eso el oído medio es una cavidad llena de aire, o sea, neumática. Y el aire que entra es para equilibrar la presión que se hace sobre el tímpano con la presión que se hace desde afuera, la presión atmosférica. Se igualen debido a la entrada de aire de la garganta por la trompa. Aquí se mantenga una presión igual a la presión atmosférica y de esa manera el tímpano no se recargue hacia un lado o hacia el otro, porque el tímpano tiene que estar completamente relajado o con las presiones iguales a ambos lados para poder vibrar. Cualquier cosa que haga eso no lo hace vibrar y no somos conscientes de que vamos a escuchar. Los 3 huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo, que es este chiquitico que está acá. Entonces, este huesecillo va a golpear esa cosa que parece aquí, como un caracol con estas orejitas. Ese es el oído interno, formado por
parte vestibular. Oído externo. Ah, ya, perdón. Entonces, el oído interno está formado por esas dos partes, por la parte vestibular, que tiene los tres conductos semicirculares. Los conductos semicirculares sirven para averiguar la rotación de la cabeza con relación a la gravedad y al espacio. Claro, distintos tipos de rotaciones para mantener el equilibrio. Y por acá en ese lado está del caracol, está el sacro, el ventrículo, y esa es la parte vestibular, o sea, la parte del equilibrio. Hace funciones muy diferentes a esta que está acá, que hace la función auditiva. El órgano se llama vestíbulo coclear y los nervios del octavo par, alguna parte viene para sensaciones vestibulares del equilibrio y la otra parte viene para sensaciones de la audición. Es un nervio mixto, ¿sí? A veces se tiene la carencia del pabellón auricular. No hay pabellón auricular, esto es lo que queda. Posiblemente si toman una radiografía puede que haya agujero o puede que no haya meato auditivo externo. En el caso de que haya, pues tratarán de abrir para que entre el sonido y no se vayan a atrofiar los tres huesecillos ni el sistema de recepción. Si usted a un sistema de recepción, como sucede con los conos y bastones en la retina, o las células mecanorreceptoras que quedan adentro, no le llegan estímulos, pues el sistema se atrofia. Eso hay que, pues, descubrirlo a tiempo. Esto se llama agenesia. La palabra agenesia quiere decir carencia de cualquier órgano. Agenesia del oído izquierdo, agenesia de un ojo, agenesia de un riñón, agenesia de hígado, que es incompatible con la vida. Y es una palabra que se emplea en términos médicos, ¿sí? Eso, pues, acá estamos viendo lo mismo del pabellón auricular, el cartílago elástico que lo forma, ¿sí? Esas características del oído externo las vamos a ver. Observen ustedes nuevamente el dibujo, como llamamos el pabellón, el meato y el tímpano que está ligeramente inclinado. Posteriormente veremos cómo están formadas las capas del tímpano y el tímpano está pegado al primer huesecillo que es el martillo. Entonces, el martillo viene acá, el yunque y el estribo en este sitio que llama la ventana oval, ahí llega y vibra él y vibra sobre un líquido que se llama la perilinfa, expandiendo las ondas del sonido. Entonces, sencillamente, se dice cómo funciona el sonido. El sonido funciona porque un cuerpo vibra, como están en este momento vibrando mis cuerdas vocales para que ustedes me entiendan. La vibración de un cuerpo genera ondas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando un cuerpo vibra, una vibración quiere decir como, ¿sí? Que yo me voy para allá y me vengo para acá, me voy para allá y me vengo para acá hasta que se amortigua. Esa vibración forma las ondas sonoras que se meten acá por el meato, son captadas por el pabellón auricular y se invocan por el meato auditivo externo y pasan por encima del tímpano. El tímpano cuando las siente pasar queda vibrando a la misma frecuencia que venía esa onda, por lo menos una onda de 440 vibraciones por segundo, que se le dice a la nota la fundamental. Es una nota estándar, la dan las campanas de las iglesias y la dan los relojes de pared. Esa es la fundamental, es la nota que se toma para la escala musical, ¿sí? Para templar los instrumentos por la escala musical y haya igualdad en el sonido. Entonces, cuando el tímpano vibra, el sonido pasa y ya desaparece, pero el tímpano queda vibrando a 440 vibraciones por segundo y hace que los huesecillos también vibren a esta misma frecuencia. De tal manera que a lo último vamos a encontrar que este huesecillo que llama el estribo va a vibrar 440 veces por segundo. O sea, va a entrar y va a salir 440 veces en un segundo, lo cual es altísimo, una frecuencia altísima de entrada y salida. Esas ondas van a chocar contra un líquido que está ahí metido en el interior del oído interno, la parte externa, pues se puede decir, está en contacto con el hueso que llama la perilinfa.
Y por la perilinfa esas ondas van a buscar sus respectivos caminos, pero sobre todo se van a ir hacia acá, hacia el caracol. Y en el caracol, estas ondas entonces van a ser como una especie de olas, como una especie de frecuencia que llevan, van a resonar con la parte del oído interno que las identifica y este fenómeno de resonancia hace que unas células, ¿sí? Bueno, aquí veamos, ustedes ven el tímpano, cómo es cuando uno lo mira, cómo se unen los huesecillos al ombligo del tímpano y las partes que tiene. Estamos viendo de nuevo el oído externo, el oído medio y el oído interno que se ve aquí en la parte coclear, que es para escuchar, y la parte vestibular que está acá, que es para el equilibrio de la gravedad, por lo menos de los movimientos rotacionales, de los movimientos verticales y horizontales, hacernos conciencia y darnos el equilibrio. Y posiblemente nosotros vayamos a ver una parte hoy del oído interno, o sea, esta es la parte vestibular, mire que tiene 3 canales y mire que tiene una parte que se llama el utrículo donde llegan los canales. Todo esto de color azul, orejitas ahí de color azul y esta parte de acá que parece como un insecto, como un caracol, lo mismo que todo este conductico azul y este pequeñito y todo esto forma la parte vestibular y de aquí en adelante, de aquí en esta unión, se forma la parte auditiva o coclear que da 3 vueltas, 2 vueltas y 3 cuartos y se enrolla sobre sí misma. Todo esto es seguido y tiene un líquido que se llama endolinfa. O sea, la endolinfa de aquí se comparte con la endolinfa de acá y la parte de los canales semicirculares que están acá, ¿no? Es un solo líquido. Por eso los dos órganos están ligados, están en cierto modo copiados. Si nosotros nos venimos hacia afuera, vemos el tímpano, vemos los 3 huesecillos, como el martillo se une con el yunque por una articulación sinovial y como el yunque lo hace con el estribo por una de las articulaciones más pequeñas que hay acá y el estribo entra y sale. Si ustedes se dan cuenta, él entra a este espacio donde hay perilinfa. En el espacio blanco hay perilinfa y en el espacio azul separado porque tiene un epitelio plano simple que forma todo lo azul. Por dentro de eso azul hay endolinfa, ¿no? Todo, eso se llama el laberinto. El caracol también le da el nombre del laberinto o la parte vestibular porque de ese cuento ustedes que es complicado. Que si usted se volviera pequeño y si usted se fuera a nadar, usted nadaría por acá, daría una vuelta por acá, vendría por acá, llegaría acá, se vendría aquí por este pequeño conducto y se puede ir hacia allá. Hacia allá está donde se recoge la endolinfa, que llama esa, usted diría, no, por acá no es, y se devuelve, dice, no, por acá ya fui, entonces viene por acá y llega acá a esto que se llama el utrículo, este es el sáculo, perdón, este es el utrículo, y luego viene por acá y entra al sistema coclear, o sea, entra al sistema auditivo y da unas vueltas así, y cuando llega aquí se da cuenta de que no hay salida, entonces tiene que devolverse, ¿sí? La endolinfa está atrapada en el laberinto membranoso, que es todo lo azul, y es un epitelio plano simple. Y está metido, este laberinto membranoso está metido en el hueso, pero entre el hueso y él hay un espacio, que se llama el espacio perilinfático, donde hay otro líquido que viene, mire, viene por acá como del espacio subaracnoideo, y ese líquido se llama la perilinfa, que llena todo lo blanco. Todo lo blanco que vemos acá, todo lo blanco. Por eso, ahora el estribo, vuelvo y repito, viene a la ventana oval y vibra a 440, esa es la fundamental. Manda ondas y esas ondas se van por acá, generalmente. Se van hacia todos lados, pero eso no importa. Hay unas que se van hacia acá, hacia la rampa vestibular y dan toda la vuelta. ¿Sí? Toda la vuelta. Y cuando llegan acá arriba, mire, entonces se pueden devolver por el lado contrario y salir por la parte de abajo. Salir por la parte de abajo. Acá está la ventana redonda. Entonces podemos decir que entramos por la ventana oval y la onda se va acá por encima, por la rampa vestibular. Mira, la estoy señalando.
Estoy señalando. Y cuando llego aquí a este punto que llama el helicotrema, que es la punta del caracol, ya paso a otro sitio, al sitio exterior, lo que llama la rampa timpánica, mira, y salgo a la parte de abajo, a la ventana redonda. ¿Eso por qué? Porque como esto está lleno de líquido perilinfático, si yo comprimo el líquido, voy para allá y para acá, con movimiento de pistón, entrando y saliendo, entonces tiene que rebotar porque los líquidos no se pueden comprimir, tiene que rebotar. Cuando yo entro aquí, la ventana redonda sale hacia acá. Cuando esto entra hacia acá, la ventana también se mueve en la misma forma como el principio de acción y reacción de Newton. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver más que todo el oído interno y vamos a percibir un corte que se haga por acá. Y den en cuenta que si yo corto por acá, corto por donde van las ondas, que es la rampa vestibular, la rampa media que tiene el órgano de Corti, que tiene las células receptoras. Estas son unas células, son los receptores de la audición y del equilibrio, se llaman células ciliadas, que generalmente tienen un estereocilio en la punta y tienen un sinocilio grande que es el estereocilio como más grande y otros estereocilios. ¿Y este aparato cómo funciona? Cuando la energía mecánica del sonido o el líquido endolinfático que controla el equilibrio, se mueven las células, se doblan los cilios y se dobla el estereocilio por estas corrientes, por estas ondas sonoras o por la rotación del líquido en la parte del equilibrio, como lo vamos a ver. Entonces, ellas están así como, está uno con la mano extendida y de pronto pasa la corriente y le dobla los dedos. Cuando los dedos se doblan o los estereocilios se doblan, entonces entra potasio. Esto es muy particular. Aquí no entra sodio. Se abren los canales de potasio, entra potasio y el potasio despolariza a las células, a estas células receptoras. Nosotros vemos acá, ustedes ven por lo menos acá la ventana oval y los huesecillos y des en cuenta como el estribo entra y sale formando las ondas que van por todo este camino. Y luego se vuelve por acá para rebotar en la ventana redonda. Cuando las ondas están pasando acá por el fenómeno de resonancia, mueven el órgano de Corti. Y el órgano de Corti tiene las células ciliadas. Les recuerdo nuevamente, si los cilios se doblan por acción mecánica, entra potasio, la célula se despolariza y es conectada por los nervios y se vuelve un potencial de acción. De esta manera traducimos la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? La visión era la energía de la luz, la energía de los fotones. Voy a volver a repetir. ¿Desde dónde? Desde los cilios. ¿Qué pasa cuando se doblan? Sí, mira, cuando viene un estímulo mecánico, ya sea de líquido o ya sea de resonancia, en el oído es de resonancia. En el sistema vestibular es de movimiento de líquido. Cuando uno se mueve, cuando rota la cabeza, cuando el líquido es el que hace esa acción de doblar los cilios y sobre todo el estereocilio, que es un cilio largo y flexible. Pues cuando ellos sienten esa energía mecánica, como cuando le pasa una ola por encima, es parecido como al sonido, entonces los cilios se doblan y al doblarse se abren los canales de potasio. Entra potasio, la célula se despolariza y esta despolarización es tomada por terminaciones del nervio coclear y del nervio vestibular, que son, ellos se unen y se vuelven el octavo par craneal, un nervio mixto. Una parte lleva la audición y otra parte lleva el equilibrio. Ustedes han visto en las peleas de boxeo que cuando los boxeadores les pegan en el oído y una vez les afectan el equilibrio y caen al suelo y les queda trabajo recuperarse. En el caso de la audición es un sistema diferente porque lo que produce que se doblen los cilios es la resonancia de una membrana que se llama la membrana basilar y encima de ella están las células ciliadas que al resonar la membrana hace que los cilios se doblen. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. ¿Sí? Acá ven ustedes que el oído interno está formado por el caracol óseo, la parte ósea. Aquí tenemos nosotros el utrículo, el sáculo y la cóclea. Los canales semicirculares en los ejes X, Y y Z para censar el movimiento.
Y posiblemente lo que nosotros vayamos a ver ahora en la práctica es observar, porque la práctica no va a ser muy larga, ya que pues no queremos avanzar tanto, ya que tenemos esta semana y la primera semana después de que entremos de vacaciones para hacer esto, ¿sí? Entonces tenemos esta parte del caracol, del oído interno, y al doblar y al cortar nosotros o sea, al cortar acá, supongamos esto, hago un corte transversal y mirar qué hay por dentro de esos 3 espacios. Entonces yo voy a ver eso, que hay 1, 2 y 3 espacios. Por este espacio de arriba es que viene la vibración de el estribo. Entonces esto es perilinfa, ¿sí? Esto se llama entonces la rampa vestibular y lleva perilinfa. Hacia la parte de abajo, tenemos que cuando la perilinfa llega ya a la punta y se devuelve por acá, por la rampa timpánica, también lleva perilinfa. Pero en medio de las dos hay como una especie de triángulo. Miren, triángulos. Esa es la rampa media y ella en su interior lo que tiene es endolinfa. También se llama rampa coclear o conducto coclear. El líquido que hay acá, endolinfa, es rico en potasio. Por eso cuando, mire, aquí vemos las células ciliadas y aquí vemos que ese triángulo es un triángulo rectángulo para nosotros poderlo grabar. Entonces tiene la hipotenusa, esta sería la membrana vestibular. Y ya ahorita la doctora se la va a explicar. Es una membrana que está separando la rampa vestibular de la rampa media o coclear y que no deja que la perilinfa que hay acá se vaya a mezclar con la endolinfa que está muy separada en esta parte interior triangular. Ahora miremos el cateto adyacente. ¿Qué es este triángulo? Esta es la hipotenusa. El cateto adyacente presenta lo más importante, el órgano de Corti. Y el órgano de Corti se caracteriza porque tiene muchos tipos de células, pero tiene estas. Una hilera de células ciliadas en la parte interna y 3 hileras de células en la parte externa, como lo observamos acá. Esas células ciliadas, mire, tienen cilios, como ustedes lo pueden ver, un cilio grande, el sinocilio. Generalmente este dispositivo es muy complejo y esos cilios se meten en una membrana que aparece en este sitio que llama la membrana tectorial. Se pegan. Cuando sucede la audición, esta membrana que está sosteniendo el órgano de Corti vibra con la vibración de la onda que viene y al vibrar se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y eso hace que los cilios se doblen y que en este punto seamos conscientes de la frecuencia, el sonido, ¿sí? El tono del sonido, la frecuencia, y que seamos conscientes de lo que estamos escuchando. También es importante el timbre, ¿no? Por lo menos en el reconocimiento. Entonces tenemos nosotros una membrana basilar, una membrana vestibular, separándome de la rampa media que está llena de endolinfa, que es rica en potasio. Y encima de esa membrana basilar encontramos el órgano de Corti, un pequeñito, ¿cierto? Que tiene la membrana tectorial, se origina aquí del limbo espiral, membrana tectorial en la cual se embeben los cilios. Cuando un sonido pasa por todo ese, por acá, si el sonido es agudo, el sonido se va quedando y las vibraciones se hacen más acá. Se va haciendo más grave, el sonido se escucha más lejos. O sea, la membrana vestibular, más allá, hasta llegar a la punta, que es el helicotrema. Recuerden que de aquí pasamos de la rampa vestibular a la rampa timpánica, en esta parte para rebotar en la membrana. Entonces, el sistema de oír es que según la frecuencia se hace vibrar el órgano de Corti, ya sea acá o acá o acá. Los sonidos agudos para este lado y los sonidos más graves hacia la parte distal. Además, la membrana basilar, a medida que se va hacia allá, se va volviendo más ancha. Y al volverse con más espesor, lógicamente va a vibrar para responder a los sonidos más graves con mayor efectividad. Eso sería más o menos la cuestión de cómo funciona este oído interno. Ahí tenemos el órgano de Corti. Esto es un modelo de plástico que me muestra la parte vestibular. Y miren esta belleza que se sacó del temporal de un hueso humano.
haciendo una gran disección muy delicada con el estereoscopio, se logra sacar la parte membranosa. Mire. Esto es como si fuera un globo con aire por dentro y esta fuera la capita, pero no es con aire, es con un líquido que llama endolinfa. Y la endolinfa está en los canales semicirculares, en el utrículo, en el sáculo y en el caracol. En el caracol de la rampa media y acá en el interior de los canales semicirculares y todo. Y haga de cuenta que usted agarra esto y lo mete en un molde, como cuando uno mete un violín en el molde tiene la misma forma, ¿cierto? Y al tener la misma forma, entonces me va a dar esto, ¿cierto? Si yo quito lo azul de acá, que es una sola continuidad, tanto la parte vestibular como coclear, si yo quito el azul, pues queda un fondo blanco, sería el violín. Y si lo vuelvo a poner ahí, encaja perfectamente, pero hay un espacio entre el estuche y el violino, o sea, que es este, que es el espacio perilinfático. Ahí hay perilinfa y la endolinfa estaría por dentro, siempre por dentro y no tiene ninguna comunicación con la parte externa. Entonces yo creo, doctora Carmen Cecilia, que con esta inducción a oído podemos entonces pasar un poco a la parte práctica y con mucha paciencia y que ellos también le pongan mucho cuidado, adentrarnos un poco ya en este órgano. Bueno, ya nos habíamos saludado con la mayor parte de la asistencia y con esta inducción y muy bien hemos quedado informados sobre, en forma clara y concisa, lo que realmente va sucediendo. Ustedes tienen la fisiología y todo lo que más van en la anatomía, lo van a disfrutar muchísimo. Entonces, como estaba diciendo el doctor César, hay que darle bastante importancia a este tema. Voy entonces a compartir la pantalla, si el doctor me permite, para poder colocar las imágenes que tenemos a disposición. Pero entonces, mientras que esto sucede, voy entonces a hacerles una... Vamos aquí, voy a abrir aquí mi... ¿Ya? Ya, hace tiempo puedes compartir la pantalla. Bueno, estaba haciendo eso, vamos entonces. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. Por favor. Tienes que dejar entonces, porque así no puedo entrar. Como tú estás de anfitrión, entonces tienes que dejar para que yo pueda abrir el material que tenemos. A ver si lo puedo hacer ya. Si todavía estás. A ver. Abre la pantalla a ver qué tienes. Todavía tienes, todavía... No. Está libre. No, es que lo que quiero es que me hagas el favor de dejarme compartir para el oído interno la parte coclear, o sea, la audición. Esto es la imágenes que tenemos en un corte de oído interno, específicamente, como le estaba diciendo, de la parte del caracol. Antes de ello, yo quería mostrarles, voy a abrir acá un momentico, pero entonces yo voy a... ¿Qué pasa acá? Bueno, entonces yo espero que ustedes estén ya aquí ubicados. Bueno, entonces quería comentarles lo siguiente. Este es un corte frontal de un oído interno, como ven acá, el caracol, que está la primera vuelta, la segunda vuelta, la tercera vuelta, que es incompleta, 3/4 de vuelta nomás, de acuerdo con lo que estaba ahorita hablando el doctor César,
este es un corte de frente. Pero yo quiero recordarles un poquito antes de ello y basados en esto, sobre cómo es la formación embriológica del oído interno. Cuando nosotros hablamos de prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, entonces en la parte distal del romboencéfalo, o sea, en el mielencéfalo exactamente, vamos a tener a ese nivel que el ectodermo que está al lado y lado a este nivel del mielencéfalo, el ectodermo superficial, forma una pequeña vesícula solo del ectodermo. Ese epitelio se forma una vesícula. La vesícula entonces se separa del ectodermo, queda rodeada de mesénquima, que está ahí. Esa vesícula óptica se llama así, vesícula óptica, que se ve muy bien en los embriones desde la cuarta semana, día 24, 20, más o menos ya se observan las dos vesículas en la cabecita de ese embrioncito que está apenas en estos días de desarrollo. Esa vesícula que es ectodérmica, entonces queda incluida dentro del mesénquima, lado y lado. ¿Qué pasa entonces? Resulta que al quedar incluida, entonces eso va a ser todo lo que compete. A partir de ese ectodermo se va a formar lo que es la parte membranosa del oído interno, la parte membranosa, componente membranoso del oído interno. Alrededor de esa vesícula que va creciendo y se van desarrollando las prolongaciones que van a dar origen, entonces, por ejemplo, a lo que es la parte vestibular, unas pequeñas, ya se insinúan dentro de ese mesénquima unos espacios redonditos que van a ser entonces lo que compete a la formación de los conductos semicirculares, pero todo estamos en una etapa muy incipiente, que en esa etapa será epitelial, ¿no es cierto? Todavía. ¿Qué sucede? Ese mesénquima que está alrededor empieza a formar como una cápsula, y esa cápsula entonces empieza a formar un proceso de condrificación, o sea, formar cartílago, ese cartílago embrionario, y después de ese cartílago pasa al proceso de osificación y va a formar el laberinto óseo, este hueso, este laberinto óseo, pues lógicamente que estamos en la formación del hueso temporal, de la parte petrosa del temporal, por eso se llama laberinto, se forma una cantidad de espacios dentro de ese hueso, ese proceso de osificación, y todos esos espacios vienen a ser, pues digamos, ya posteriormente todos estos espacios que estamos viendo acá. Pero como tenemos todas esas membranas epiteliales que quedaron incluidas en todo este laberinto, pues todas esas membranas epiteliales ectodérmicas van a formar el laberinto membranoso que estamos viendo en la formación de este oído. Como estamos en el caracol, te vamos a ver que el laberinto óseo, aquí estamos, entonces imagínense que para hacer una disección como la que estaba mostrando el doctor César, es una cosa muy difícil, demasiado, tiene uno que utilizar lentes especiales que aumenten los espacios. Hemos hecho el deber con el doctor Julio César Mantilla, hemos logrado algunos cortes, pero este corte, por lo menos estas láminas que cuidamos muchísimo, es muy difícil lograr una cosa como esta. Entonces, entre todo ese hueso, entre todo ese laberinto, que no se vaya digamos, a lastimar todo lo que es el laberinto membranoso dentro de todo este laberinto, pues es bastante difícil, un trabajo muy delicado. Entonces, con eso logramos entonces entender hasta este momento dos cosas: que todo lo que es la parte membranosa de todo el oído interno, tanto la parte vestibular como la parte coclear, tanto lo que es equilibrio como lo que es el sonido, entonces todo ese laberinto viene, todo ese tejido viene del ectodermo, como le estaba contando, a nivel
del mielencéfalo, parte distal del romboencéfalo. Entonces, y segundo, que de todo el mesénquima en el cual quedó incluida esa vesícula, que se va alargando y va formando los esbozos de los conductos semicirculares, esbozo del conducto endolinfático, del saco endolinfático, del ventrículo, del sáculo, etcétera. Todo eso membranoso va a estar dentro de esos espacios que quedaron dentro de este hueso que viene a ser el laberinto óseo. Y lo mismo de la prolongación que se da para la formación del caracol, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, digamos, con esa forma sencilla, clara, ustedes ya saben de cómo se forma este oído interno, que es tan importante comprenderlo y entenderlo. Entonces, tenemos acá una vuelta, 2, y la tercera vuelta que es incompleta. Ya mostró el doctor César unos esquemas bastante fáciles de entender. ¿Qué quiere decir? Que acá, como el corte quedó realmente frontal, entonces vamos a ver este hueso que yo veo acá, que quedó por toda la parte media. En este caracol es una columna, la columna central de ese caracol. Cuando ustedes hacen un corte de un caracolito de esto, ven que hay un eje central, si el eje central, ¿no es cierto? Un eje que viene que vamos a llamar columnela o modiolo. Entonces, modiolo o columnela viene a ser esta columna que viene central en ese caracol que tiene una parte. Aquí la primera vuelta es bien ancha, la segunda menos y la tercera es más delgada, el ápice. Y eso tiene mucho que ver, como se está ahorita explicando, de dónde se captan los sonidos más agudos y los más graves, ¿no es cierto? Y esto es lo que va llevando, como va circulando, entonces, en estos líquidos y cómo se va llevando, entonces, esta disposición. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá, en este corte, la columna central que quedó acá cortadita, quedó acá, prácticamente quedó en estos dos niveles, pero es la columna que va. De esa columna, ese hueso central de esa columna, salen unas láminas. Estas láminas que la veo acá, mire, esta es una lámina de hueso que va de la columna central a la parte lateral de este hueso. Cada una de estas láminas que salen de acá, de la parte medial a la parte lateral del hueso, se llama lámina espiral ósea, lo que es una lámina espiral ósea, otra lámina, porque vamos en espiral, estamos hablando de una espiral, a eso se refiere, son como unas crestas óseas que salen de acá y que llegan a la parte lateral, entonces delimitan qué espacio, ¿no es cierto? Bueno, este espacio, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver en el centro, la columna o columnela o modiolo, ahí estamos hablando del laberinto óseo, salen estas láminas, la lámina espiral ósea, que delimita espacios como lo estamos viendo acá. ¿Qué pasa entonces? Entonces, dentro de todo este contexto, dentro de ese hueso, vemos unos espacios grandes, hacia la parte media, entonces será medio, esto es lateral, esto. Entonces vamos a tener toda esta cantidad de células que se agrupan, corresponden al ganglio nervioso, obviamente, que vamos a llamarlo acá espiral o coclear. Entonces, estas neuronas son todas bipolares, quiere decir que tienen una extensión dendrítica y una axónica, eso es todo lo que... La dendrítica va donde hacia las células neuroepiteliales, ¿cierto? Que son las que van a detectar los sonidos esto es la parte aferente. Y el eferente son los nervios que van hacia el sistema nervioso central. Entonces, todo esto, ven, aquí es otro espacio entre el hueso, estos espacios donde están estas neuronas formando estos ganglios.
Esto es ¿por qué les hago énfasis? Ahora vamos a ver otras imágenes muy lindas donde se ven bien el soma, el cuerpo de esta neurona. Dentro del hueso, dentro de ese laberinto óseo, hay unos espacios que están llenos de sangre. Esos espacios que están llenos de sangre vienen a ser ya de sangre hematopoyética. Entonces, para que no lo vayan a confundir ustedes, de pronto digan, no, esto también es otro ganglio. No, es para que ustedes de pronto, cuando se haga la identificación, porque a veces vemos unos espacios grandes donde vemos que corresponden a médula ósea hematopoyética. Bueno, entonces vamos a ver, de acuerdo con lo que estoy contando, ustedes se acuerdan que la perlinfa va subiendo por la rampa vestibular, 1, 2, 3 vueltas incompletas. Entonces, esta perlinfa viene y llega acá. Este sería la rampa hasta donde llega. Y después desciende por este conducto aquí, por esta comunicación. No es un conducto, sino una comunicación que ya lo vimos en un esquema muy sencillo, que se llama helicotrema, y esa perlinfa pasa entonces acá. Vemos acá, vean, a la rampa timpánica y va descendiendo por la rampa timpánica, pues hasta acá, ¿no es cierto? Y de ahí, obviamente, va al agujero redondo, donde lo que ya explicó el doctor César. En esa subida y en esa bajada es que se estimula, entonces acá, entonces se va a estimular que la membrana basilar empieza a vibrar, esas vibraciones detectan las células que contienen los receptores sensoriales, y eso se lo manda, pero ellas están incluidas dentro de la membrana tectoria. Acuérdense ustedes que es una membrana que es gelatinosa. Entonces, ¿qué sucede con esas vibraciones? Entonces, vienen los estereocilios, porque lo que tienen las células neurosensoriales son estereocilios, no son cilios, son estereocilios, ni siquiera tienen un sinocilio como las otras que vamos a ver entonces en la parte vestibular. Entonces aquí, esos estereocilios, desde el más, hay uno que es el más largo, después todos los demás vienen así. Entonces vienen y se van, esos que están incluidos dentro de la tectoria. Entonces, ¿qué pasa? Se doblan, al doblarse inmediatamente, entonces generan, pues como estaba explicando, un potencial de acción. El potencial de acción pasa a lo largo de estas fibras nerviosas aferentes, pasan a lo largo del ganglio y van, obviamente, al sitio del sistema nervioso central, donde ya esas vibraciones se traducen en los sonidos. Entonces, entonces, por eso es muy, muy importante entender la circulación, porque todo esto, esta membranita tectoria es la que entonces va a estar dentro de esa membrana tectoria gelatina, es que están esos estereocilios de esas células ciliares. Lo que comentaba el doctor, hay 3 hileras en la parte de las ciliares externas y una hilera de la ciliar interna. Esto es lo que vamos a tener acá. Les voy a explicarles muy bien cómo en esta foto de esta lámina que tenemos muy, muy cuidada, vamos a ver entonces el ganglio espiral o ganglio coclear dentro de estos espacios, dentro de este laberinto, digo yo, de espacios. Vamos a ver la primera vuelta, entonces la rampa timpánica de la primera vuelta. Si no queda absolutamente simétrico, yo voy a aprovecharla porque no puede estar completamente simétrico. Está aquí la rampa media en esta primera vuelta. ¿Qué quiere decir? Que acá, en la rampa media, aquí está la membrana basilar. Basilar es de basal, ¿no es cierto? Sobre la cual está el órgano de Corti, que vamos a ver ahora en mayor aumento. Después, entonces vemos aquí el piso de esta rampa media viene a ser lo que es la membrana basilar con sus células neuroepiteliales, sensoriales y otras células que las acompañan, que son las células que les sirven de base, digamos,
de soporte, de sostén, y que vamos también a identificar algunas. La pared externa, la pared de este triángulo que escribió también, entonces la pared externa de uno de los lados de este triángulo vemos acá que está formada primero en contacto con el espacio por donde va la endolinfa, está este epitelio que viene a ser, que se llama estría vascular, estría vascular. Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico que particularmente tiene capilares sanguíneos dentro de su estructura. Aquí se habla de unas células basales, o sea, cortas, no tan altas, unas células en la parte media y unas células marginales. Entonces, pero dentro de esas células que tienen prolongaciones y las unas abrazan a las otras, e inclusive y tienen uniones muy especiales entre ellas, dentro de ese epitelio están unos capilares sanguíneos. Esos capilares sanguíneos vienen de acá, de este tejido conectivo que está acá, que corresponde al periósteo de este hueso y que forma lo que se llama ligamento. Es un ligamento espiral, porque todo es espiral. El hueso, ¿cierto? Bueno, del laberinto óseo, que está en el marco de todo este corte. Está acá, en esta rampa media, vemos que está el ligamento, se engruesa. Vean ustedes qué bonito se ve, un tejido conectivo con bastante, digamos, fibras y algunos capilares, algunos vasitos pequeños que van a penetrar al epitelio de la estría vascular. Entonces, por eso viene irrigado. ¿Qué pasa acá? Tenemos tres estructuras. Entonces, el hueso, laberinto óseo, tenemos el ligamento espiral óseo, porque todo es espiral esta vaina, y en esa pared, entonces vamos a encontrar la estría vascular. A esa estría vascular, entonces se le da con algunas pruebas que aporta parte de la endolinfa, que corre por acá, no solamente acá se va a formar endolinfa, también se mostró ahora cómo en la parte vestibular, en los conductos semicirculares, el conducto linfático, la unión que hay entre el hueso y el espacio perilinfático, hay unos sitios donde también puede darse de asignada la formación de endolinfa, perdón. Entonces, por esa razón, pero acá se habla también de que estas células que están en la parte superficial, que llaman marginales, estas células que llegan, no es que estén, sino que llegan hasta la parte superficial, estas células también tienen mucho que ver en el cambio de iones, de potasio, como estaba hablando ahorita, también explicando los cambios que hay y la concentración iónica acá de este endolinfa que corre por esta rampa media, como estamos, o conducto coclear también. El techo de esta figura viene a ser esta membrana, la membrana esta vestibular, que vamos a verla, se ve muy delgadita, aquí la vuelvo a ver en otra rampa, aquí la veo también acá. Entonces, esta membrana vestibular está formada por dos epitelios, los dos son planos y en la mitad de los epitelios pues tienen cada uno tiene su membrana basal que se junta ahí y forma esta membrana vestibular. Entonces quiere decir que aquí tenemos la membrana vestibular que viene desde acá, desde el punto superior donde termina la rampa, donde termina, perdón, el estría vascular de aquí, viene y llega, ¿a dónde va a llegar? Pues va a llegar aquí, a este punto que vamos a hablar ahorita, que viene a ser, esto viene a ser el limbo espiral, el limbo espiral parece, vean ustedes, tiene una base y tiene un vértice. Este tejido conectivo, también bastante delicadito, dentro de ese tejido conectivo hay unas células que se llaman células interdentarias, que son inclusive las células interdentarias
son las que van a producir, van a sintetizar esta membrana tectoria de tacto, ¿cierto? Esta membrana que nace aquí del puro vértice, que va a ser un churquito, porque ella se separa, es muy delicadita. Entonces se separa porque acuérdense que aquí en la membrana tectoria están incluidas las células sensoriales, ¿no es cierto? Que están acá en tanto las 3 hileras de la parte externa como la hilera interna correspondiente. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Limbo espiral. De la punta del limbo espiral se prolonga la membrana tectoria. De la punta de la membrana espiral se inicia la membrana vestibular que viene hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya, ¿hasta dónde? Hasta la parte donde termina la estría vascular que tenemos acá. Vamos a tener entonces el techo, membrana vestibular, limbo espiral, ligamento espiral con estría vascular. Y en la base de este triángulo que tengo acá, vamos a tener la membrana basilar. La membrana basilar del órgano de Corti. Sobre esa membrana basilar, entonces están las células de soporte o de sostén de este órgano de Corti y las células neuroepiteliales o sensoriales de correspondientes. Entonces, vamos entonces a ubicarnos en esta y vamos a ver otras imágenes y volveremos porque este corte está muy bien logrado. Como les estaba diciendo, aquí está la primera vuelta. Aquí está otra vez, vamos a ver la rampa timpánica, la rampa media. Aquí vemos, aquí está el órgano de Corti sobre la membrana basilar, y la membrana basilar está ¿sobre qué? Sobre la lámina espiral ósea, que aquí, mira, aquí se separó, se separó y parece aquí como, entonces vamos a ver esa situación que vamos a tener aquí. No vemos muy bien la lámina espiral ósea, pero aquí la tenemos presente en este punto. Entonces, bueno, entonces eso es lo que hace. Y aquí entonces la rampa media. Y vamos a la siguiente vuelta que la vemos de este lado y la vemos de este lado. Entonces aquí tenemos lo mismo. Vemos acá, entonces, acá, el ligamento espiral óseo por la parte externa, que viene a ser el periósteo de este hueso, ¿cierto? Enseguida, entonces, tenemos la estría vascular, muy bien. Esto es la parte externa, la pared externa. El techo viene a ser la membrana vestibular, muy bien, que separa la rampa media de la rampa vestibular. Y el piso es el órgano de Corti que está sobre la membrana basilar de acá, o sea, sobre esta membrana basal que es muy especial, ¿no es cierto? Que es la que viene, entonces ya le contábamos que esta rampa timpánica, entonces vamos a ver cómo cuando desciende por la rampa timpánica esta perilinfa, entonces crea esas vibraciones que van entonces a las células y pilosas, que también le llaman así, y entonces vienen entonces inmediatamente ellas están dentro, ellas están captadas, digamos, dentro de la membrana tectoria y se crea ese potencial de acción que viene entonces a generar la despolarización y se va llevando esa onda a lo largo de estas fibras nerviosas que son aferentes de este ganglio. Eso, y de ahí va pues obviamente el sistema nervioso central. Entonces tenemos esto y yo creo que con esto ustedes queda como muy claro por qué es tan importante identificar muy bien y que lo entendamos muy bien. Entonces a veces no entienden, pero ¿por qué? Aquí vemos que en la tercera vuelta, que es incompleta, subió por la rampa vestibular esa perilinfa y llegó, usted la vieron en el esquema, que llega inmediatamente allá, viene y baja de una vez a la rampa timpánica. Vean. Entonces, ¿qué pasa? La rampa media, mire dónde quedó. Que aquí está la membrana basilar con el órgano de Corti, la endolinfa acá, en la rampa media, aquí la estría vascular,
el ligamento espiral es lo que estamos viendo acá. Es algo muy particular. Entonces aquí, por aquí va descendiendo esa perilinfa. Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta para ir describiendo las siguientes. Estas otras imágenes que tenemos acá, que no son tan bien logradas como le estábamos diciendo, hemos hecho muchos cortecitos para ver cuando logramos. Entonces yo estoy viendo acá. Aquí veo el modiolo o columnera, o sea, la columna central, columnela. Dentro de ese hueso está este ganglio, que es el ganglio coclear, ¿ya? De aquí, vea, de este ganglio, aquí están las fibras nerviosas, que es las fibras nerviosas que vienen, ¿a dónde? ¿A qué? ¿A dónde? A inervar estas células, que son las células neurosensoriales que están acá del órgano de Corte, tanto las externas como las internas. Y acá, vea, fíjense que este triángulo que veo acá, que está sobre la base de ese triángulo, que es el limbo espiral, la base está sobre ¿qué? Sobre las fibras del nervio, ¿cierto? Coclear, vean. Esta es la base del limbo espiral. Y ese limbo espiral tiene, ve aquí este churquito que viene hacia arriba, es la membrana tectórica que, mire, se desprendió hacia arriba, pero debía estar siempre aquí, su posición es acá directamente, porque dentro de esa membrana tectórica que es gelatinosa, que tiene, que es muy especial, entonces dentro de esa membrana tectórica que tiene diferentes glucosaminoglicanos y composición geloide, una gelatina, aparece. Ahí está, ahí donde están esos estereocilios. Póngame que los cilios tienen, ustedes ya saben cuál es la estructura de un cilio, que son móviles, que tienen la axonema, que tienen la TPase. Esto no, estos son estereocilios, que una forma de microvellosidades largas, que inclusive están de la más grande a la más pequeña, como un instrumento musical que viene así, de los tubitos del más alto al más pequeñito, así están. Entonces siempre se estimula primero el más largo y le manda entonces a todos los demás. Eso es una, pero también los llaman sinocilios, perdón, sinocilios no, algunos los llaman cilios, pero no son cilios verdaderos. Lo que se llama sinocilio siempre es, por ejemplo, en la mácula, el epitelio sensorial de la mácula y del utrículo, en la parte vestibular, hay un cilio que se llama sinocilio y el resto son estereocilios. Ahí sí se presenta lo que quería aclararles muy bien. Entonces, para que vean que esto es, debe uno tenerlo muy claro, cuáles son los cilios y cuáles son los estereocilios. Lo que hay acá son en las células neurosensitivas acá, que están acá, las tres que están externas, las tres hileras que están externas, entonces vamos a tener más o menos unos por célula 100 estereocilios y ellos toman así como la forma de V, esa es la disposición de doble. Entonces vamos a tener acá, en cambio, en la hilera interna del órgano de corte, en la hilera interna, la que está acá, entonces esas celulitas que van así en fila, en una sola fila, pues ahí vamos a tener solamente los estereocilios tienen esta forma, solamente una V, ¿cierto? Entonces la de la externa tiene forma de W y esta de V. Esa es, digamos, la organización que se ha visto muy bien en microscopía electrónica. Bueno, entonces, esto es lo que quería mostrarles en este otro corte, para que ustedes vean cómo hay que hacer el ejercicio. Estamos viendo la membrana vestibular, que vea que rota, el estría vascular, el ligamento espiral óseo. Esta es la rampa media, como estamos observando, la rampa vestibular sobre la membrana vestibular y la rampa timpánica está abajo. Aquí veo que está en la primera vuelta, la parte más amplia del caracol. Por eso de los sonidos vienen así llevándose de la parte de la base de ese caracol hacia la punta. El desplazamiento también de esta perilinfa y esta endolinfa que va circulando.
Bueno, este es otro corte, el mismo. Vea, aquí está la membrana vestibular, está el limbo espiral sobre, donde está el limbo espiral, estamos viendo sobre el nervio coclear o nervio espiral. Aquí estará el órgano de corte, ¿no? Entonces aquí está el ligamento espiral óseo, se rompió la estría vascular, como lo ven ustedes. De aquí, este punto, de donde arranca la membrana vestibular y viene hasta acá. Esto es lo que tenemos acá. Bueno, y ahora les voy a dar otros detallitos especiales con otras imágenes. Esto, lo que yo veo acá, un poquito de tejido adiposo por ahí dentro de ese espacio entre el hueso, y vamos a tener también neuronas ahí. Vean, es que esto prácticamente es un espacio de una médula ósea dentro de todo, dentro del hueso, como lo estamos viendo en esta imagen. Lo mismo, ubiquémonos en esta sola vuelta. Vamos a ver entonces la rampa timpánica, el órgano de corte, la rampa media, el limbo espiral, parece como la cabecita de un elefante, y que este fuera, digamos, el moco de ese elefante, que es la membrana tectoria, que debería estar volteadita acá sobre estas células. Entonces, y aquí las células, vamos a tener acá las células que yo les decía, que interdentarias, de ellas son las que vienen a producir esta secreción que va a formar Limbo espiral. La membrana tectorial, sí. Sí, el limbo espiral, sí, estaba comentando así eso. Entonces vamos a tener, bueno, todavía todo este hueso, todo esto, aquí parte de que el modiolo, columnera, el ganglio, y lo mismo en esta otra vuelta que no se ve tan bien logrado el corte. Entonces vamos a la siguiente. Bueno, entonces vamos a ubicarnos acá. Esta hermosa imagen donde estamos viendo, entonces, el laberinto óseo por la parte externa, la pared externa. Todo esto es la rampa media, ¿cierto? Todo esto es la rampa media. Endolinfa. Está la estría vascular, vean ese epitelio qué bonito, se alcanzan a ver por acá, algunos capilarcitos. La rampa media. El ligamento espiral óseo, porque es el ligamento de este hueso, que es vea que es periósteo, tejido conectivo, células, vea, del tejido conectivo, vasos sanguíneos que van a aportar y ramificarse y a entrar acá a este epitelio para que se proyecten, para que este epitelio tenga esa irrigación también, como una cosa muy especial, que aportan parte de la endolinfa que va circulando por acá. Bien, aquí tenemos entonces, eso es por la parte externa. Aquí tenemos entonces esa membrana, aquí, vestibular, que yo le decía que son dos epitelios planos. El epitelio plano con su membrana basal, que da el techo de la rampa de esta aquí, conducto coclear o rampa media, y el otro epitelio que está viéndole de piso a la rampa vestibular, pero los dos unen en la parte central, unen sus membranas basales, y esto es lo que estamos viendo acá. ¿De dónde viene? De aquí de arriba, y va a dónde? Va aquí, al limbo espiral. Esto es lo que estamos, o sea, aquí vemos un surco externo, porque estamos en la parte externa. De aquí de este epitelio, de la estría vascular, inmediatamente aquí se corta la estría vascular y continúa un epitelio cúbico simple acá, ¿sí? Que se llaman también células del borde externo, Entonces, y esas células del borde externo, que no son muy abundantes, no estamos viendo, bajan, y entonces como ahí pensemos en que viene formando la espiral, se van a continuar con unas células grandes, bastante grandes, cuadradas, digo yo, con un núcleo central, un citoplasma bastante claro, no toma casi, tiene pocos organelos, entonces se llaman células de Claudius. Claudius le puso su apellido,
Y estas son células también, ya son células de sostén. Están sobre la membrana basilar, que va a lo largo sirve de soporte al órgano de corte. Sobre esa, debajo de esas células de Claudius, hay unas células, se llama de Brochet. Esas células vienen están solamente en los sitios donde hay el giro, donde se presenta el giro en cada vuelta. De resto no va a haber sino las de Claudius, que van a estar sobre la membrana basilar. Hacia la parte ya acercándonos al órgano de corte, tenemos estas células que se llaman células de Hensen. Son algo cilíndricas, más alticas, más alargaditas. También tienen su piso sobre la membrana basilar, como lo estamos viendo acá. Y después ya hacia la parte, vea, ya estamos acá en el nivel, en la zona donde están estas neuronas, estas células neuroepiteliales, que son estas que estoy mostrando acá, esta, 1, 2, 3, miren el núcleo, entonces estamos viéndolos aquí. Vamos a ver que aquí deben estar los estereocilios, y estas células tienen unas células de soporte altas columnares que se llaman células falángicas. O sea, cada célula falángica descansa sobre la membrana basilar, 1, 2, 3. Se llama falángicas porque resulta que cada célula tiene una prolongación acá, como una falange, como estoy mostrando mi dedo. Esa falangita hace que esas células sirvan como de cuna, cada célula como de cuna a una célula neuroepitelial, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón son importantes. Y esa falangita como que las cubre y las sostiene por la parte, digamos, lateral. Entonces, aquí tendrá 1, 2 células falángicas, y aquí 1, 2 y 3 células neuroepiteliales, o que las podemos llamar células también sensoriales. Eso ya sabemos tratándose de qué, y que lo que tiene acá son estereocilios únicamente. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo tenemos, aquí veo otra célula, esta célula que viene de abajo, de la membrana hacia acá, forma un arco, tiene una base amplia, tiene una parte más delgada, y después vuelve y se hace más amplia en la parte superior, forma un arco, que eso se llama un pilar. Entonces, cuando nosotros tenemos un pilar en la casa bien elegante, hemos hecho que tenga una base amplia, estoy bien la parte del pilar cilíndrica, y después hace que vaya hacia el techo. Eso sucede lo mismo con estos pilares. Este será un pilar externo, Pero hasta aquí, de aquí para acá es externo, de aquí para acá es interno. Entonces, ese pilar externo, usted tiene su compañero con su contraparte, que es el pilar interno. El pilar interno vuelve también, entonces sube y se inclina, y los dos se unen acá, forman un arco. Este arco, vean, estamos viendo acá, se ve perfectamente. Entonces vamos a tenerlo muy delimitado, muy especial. Entonces vamos a ver acá qué pasa en esta parte interna. Tenemos el pilar interno, tenemos las células también, las células falángicas que sostienen a esa única hilera de células neuroepiteliales, sensoriales. Entonces, digamos, no que ellas no son neuronas, pero reciben, obviamente, esas vibraciones que van a pasarle a las fibras nerviosas, que vienen de acá, estas que estoy mostrando acá, del nervio coclear. Entonces, por eso, tenemos acá y aquí, ya hacia acá, estas células que veo aquí cuadraditas, que se llaman del borde interno. Este es el surco interno, y este será el surco externo. Estas serán las del borde externo, y estas serán las del borde interno, que quedan mejor reservadas del borde interno. Y acá, como ven ustedes, está el limbo. ¿Sobre qué? Sobre ese nervio que se extendió del ganglio que acabamos de
de observar en los anteriores, de aquí estamos muy bien, el nervio es este, es que ¿qué tendremos acá? Si somos muy exactos, tendremos una lámina espiral ósea sobre la cual está la membrana basilar, que sostiene la membrana basilar. El nervio coclear, que viene del ganglio coclear que está ahí nomás, todas las neuronas, los somas de la... Y tenemos el limbo espiral que tiene aquí su base, estas células que vienen a ser, las interdentarias, que son las que van a sintetizar esta membrana tectoria, que tiene que estar aquí, tiene que estar acá, porque ella tiene que, o sea que estas células, los estereocilios de estas células tienen que estar metidos acá, por esta cara de esta membrana tectoria, que es como un gel. Y acá, esto es lo que llaman labio también, el labio de este limbo espiral, vean ustedes, y de esas células que están acá, de este labio, de estas células que están acá, es que, vean, se va a prolongar la membrana vestibular, como lo estamos viendo. Entonces, esto es lo que quería que ustedes vieran, prácticamente este laboratorio se centra únicamente en esto que estamos nosotros revisando. Nuevamente, volver a mostrarles esta imagen con más detalle. La primera que vimos que está muy bien, entonces tomamos acá la rampa timpánica, la membrana basilar. Yo veo acá, mira, es que la imagen está muy pequeñita, pero cuando yo tengo en el microscopio y puedo pasar a aumento de 40 y puedo moverla y ampliarla, yo veo acá las 3 celulitas, aquí, neuroepiteliales. Ve aquí, no se alcanza a ver, no se alcanza a ver el pilar para formar aquí el espacio que corresponde al túnel de Corti, ¿no? El túnel, este que es el espacio que queda entre los dos pilares, externo e interno. Y aquí estará, pues, entonces, la hilera única de células neuroepiteliales de este órgano de Corti. Entonces, ¿qué veo yo acá? Veo acá el ganglio, mire qué lindo. Este es el modiolo, columnera o columna, y dentro de ese hueso está el ganglio, en este espacio, están neuronas grandes, lindas. De ahí, entonces, esta extensión, las fibras van a formar el nervio coclear, que vienen, obviamente, a abrazar, digamos, acá las células neuroepiteliales, como estaba diciendo, todo lo membranoso es de origen ectodérmico, no lo vamos a olvidar nunca, y a explicar, ya saben ustedes por qué. Entonces aquí tenemos el limbo, estamos en la membrana tectoria, estamos en las células interdentarias. Las que están acá son las del borde interno, y aquí las que están en la parte externa, pues en ese surco, células del borde externo y células del borde interno en esta parte. Esto es todo lo que quería mostrarles con relación a esta otra imagen, la rampa timpánica, conducto coclear, o rampa media y la rampa, aquí en la parte, entonces vamos a ver cómo en la punta, pues es donde ya vimos que está, vamos a ver entonces ahí el helicotrema. Esta imagen es lo mismo, vea qué bonita, les decía que teníamos una foto muy buena de este ganglio, todas estas neuronas, dentro de ese espacio, dentro del hueso, del laberinto óseo. Aquí infortunadamente no estoy viendo la lámina espiral ósea, estoy viendo dentro del hueso bastantes espacios con vascularizados. Esto muestra pues, y la anterior que estábamos viendo acá, mire las neuronas de este ganglio coclear, los somas, las fibras nerviosas que pasan acá, están rodeadas porque estos son células de Schwann, ¿no es cierto? Acuérdense que son nervios, de aquí tenemos células de Schwann que van, vean, aquí está la fibra nerviosa, y las células de Schwann que están alrededor de ellas. Tenemos acá todo esto, entonces el limbo espiral. Mire ese epitelio que forma ese labio, y de aquí sale la membrana vestibular, ¿no es cierto? La membrana tectoria, las células del borde interno, el surco interno, y pues al otro lado, inmediatamente al estría vascular está el surco externo.
Si tienen alguna preguntita, si les ha quedado claro, nuevamente acá, el laberinto óseo a nivel de este corte, donde vemos el ligamento espiral óseo, la estría vascular, células cúbicas estas del borde externo, vea, cúbicas. Esta ya más grande, que es una célula de Claudius, estas cuadradas grandes, pero mire, infortunadamente aquí quedó como hacia arriba, todo este es el órgano de corte, sobre la membrana basilar, ¿no es cierto? Mire, en este momento lo hicimos muy bien, haber tomado esta fotico, bueno, de la estría, del ligamento, entonces, y aquí vemos las células que quedaron aquí inmediatamente a la estría vascular, sí, prácticamente no se preservaron bien, pero estoy viendo acá, vea, fíjense que el hueso como acá, veo acá esa lámina espiral ósea, encima tiene que estar la membrana basilar. ¿Qué estoy viendo acá? En la punta está mostrando unas celulitas pequeñas que son las, aquí corresponden a las células de Hensen, que están sobre la membrana basilar. Pero aquí estoy viendo 1, 2, 3 células. Tanto están, estas son las células neuroepiteliales que están acá, externas. Aquí está el túnel, pero no se ve bien los pilares, pero aquí está el túnel. Y aquí están las células, obviamente neuroepiteliales de la parte interna, con su correspondiente célula falángica. Y las que vienen para acá son células del borde, del surco interno, y aquí veo yo, aquí se alcanzó a quedar como un churquito acá, la membrana tectónica. Como les estaba diciendo, esta es una lámina que nos sirve, nuestras láminas nos sirven bastante y ustedes van a tener oportunidad, entonces cuando regresemos, esta mañana tal vez sabe que a los alumnos del grupo de esta mañana no les pusimos esta imagen, de esta foto, de cómo estos órganos de los sentidos. Tenemos acá la mucosa olfatoria. No lo dejamos ahí para dejarlo igual. Es que no tiene sino solamente esta, porque tenemos acá, vean, la mucosa olfatoria, no tiene ninguna, que está el techo, la parte superior del tabique medio, que tienen unas células que son pigmentadas, con pigmento que le dan un color como cafecito. Entonces está el epitelio pseudoestratificado, vea, amplio, con unos cilios especiales que no son móviles, que corresponden a las dendritas de estas células sensoriales. Tenemos entonces los tipos de células que tiene este epitelio, pues son unas células de sostén altas, columnares, que vamos a verlas en dos momentos. Unas que tienen pigmento, ese pigmento que le da ese color a esta mucosa olfatoria, ese pigmento que le da ese color cafecito a toda la mucosa olfatoria. Segundo, unas células que son realmente, son neuronas, porque así son neuronas, como esta que tengo acá, el soma de estas grandes, y vamos a tener que estas neuronas vienen acá y terminan, y estos cilios que no son móviles, que tienen la estructura, tienen microtúbulos, pero no tienen la estructura completa del cilio. Entonces, pero esto de lo que hacen son receptores, ¿cierto? Entonces, cada célula de estas, que son unas células claras, son las células claras porque tienen el citoplasma claro, solamente se ve el núcleo y el núcleo. Y ellas tienen, entonces, y el axón baja por acá, pasa al tejido conectivo de esta membrana olfatoria, de aquí, y van sumándose todos los axones, y forman el nervio olfatorio, ¿sí? Que pasan por la lámina cribosa, el etmoides, y van entonces a los sitios correspondientes en el sistema nervioso central. Esto que yo veo acá, entonces, vean ustedes
cómo no se detecta bien una membrana basal. Vea, está realmente muy, muy delimitada, muy fina, muy delgada. Pero entonces, ¿por qué se describen varios tipos de células? Las células que llaman oscuras, que son estas de sostén altas, las células columnares, las células claras, que son las neuronas propiamente, que son bipolares modificadas, bipolares, una dendrita, un axón, y vamos a tener otras células que son las células claras, y las células basales, que son estas células basales, que son las regenerativas, porque acuérdense que por más de que nosotros tengamos por ejemplo, tenemos una gripa fuertísima, entonces, ¿qué pasa? La inflamación y todo, y hace que la mucosa también sufra bastante, y entonces perdemos que el olfato, bueno, nada más miremos ahora lo que está pasando con este virus, perdemos también el gusto, porque acuérdense que el gusto está muy relacionado con la parte olfatoria, y entonces todo esto es importantísimo, pero entonces tiene que recuperarse. Entonces aquí están las células que están las más corticas, las menos altas, en la parte basal de este epitelio pseudoestratificado cilíndrico, con estos cilios especiales que no son móviles, que son dendritas realmente de estas neuronas bipolares. En la lámina propia, en el tejido conectivo de la lámina propia, hay unas glándulas que son, estas glándulas son cerosas, ¿sí? Se llaman glándulas de Bowman, que son cerosas. Este líquido ceroso, entonces su conducto traspasa este epitelio y llega, entonces, y va a mantener una fase acuosa permanente para mantener limpio y libres todas estas terminaciones. Entonces, por eso es tan importante. Por eso yo les contaba qué más hay. Entonces, en la lámina propia, pues vamos a tener estas glándulas y vamos a tener, que son cerosas, el tejido conectivo propio de una lámina propia, de una mucosa, y todas las fibras nerviosas que forman el nervio olfatorio, y los vasitos sanguíneos y linfáticos normales. Entonces, eso es toda esta membrana la mucosa olfatoria que estamos mirando acá. Eso es todo lo que quería mostrarles, y si ustedes tienen algún comentario, o si no, pues prácticamente hemos terminado ya. ¿Qué dice el doctor César? O si ya dejamos que se vayan a estudiar o a tranquilizarse para Sí, no, yo pienso que sí, que ellos creo que tienen examen hoy, entonces que se concentren ya en esto y esto ya queda para las vacaciones para que lo repasen con más Muy bien, cuidado. De todas maneras, falta la clase teórica de oído que se dará en el término de esta semana y yo según creo que tengo entendido, el viernes hay clase, dijeron esta mañana, ¿no? pues no sé, porque en el calendario no está. Ay, como que se comunique con Clarita y esto, porque esta mañana en la reunión de profesores dijeron eso. Pues, Bueno, Yo jóvenes, no estuve, hola, aquí estoy. Yo aquí yo alcancé a entrar tengo, y los había saludado. ahorita, yo Hola, tengo, César. Hola, César. Yo hola. no pude estar en la reunión de profesores, estaba Ah, sí. solucionando un chicharrón que me tuvo hasta hace una horita, pero bueno, es que yo tengo aquí el programa de medicina, sí, mirando, por eso es que me atrevía, porque en el programa de medicina dice a que, ver, mire, ahí no dice que haya clase el viernes. En el programa, estamos en la semana 7, hoy estamos en la semana 7. anatomía e histología del sistema visual, que es mañana, de 9 a 11. Ah, sí. Y ya volvemos a No, clase el toca otro. martes Y viene, 11 de 9 a 11, histología del sistema olfativo y gustatorio, César. y hay otra que es